Increíble historia. Una humilde limpiadora salvó al hijo de un millonario y reveló un amor trans. Rosalía empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de las oficinas de la prestigiosa empresa, el eco de su trabajo resonando en cada rincón. A sus 35 años, había aprendido a convivir con la rutina, la lucha interminable para cubrir las necesidades de su familia en aquel barrio modesto. La distancia entre su hogar y aquella torre de cristal era tan vasta como los sueños que guardaba en su corazón. Soñaba con ser artista, con darle vida a esos lienzos en blanco que siempre había tenido que ignorar. Pero la realidad la asediaba día tras día, y el tiempo era un lujo que no podía permitirse. Ese miércoles, mientras aseaba un despacho espléndido, un grito desgarrador cortó la tensión habitual. Rosalía alzó la vista justo a tiempo para ver a Alejandro, el hijo del dueño de la compañía, caer de manera estrepitosa. Sin pensar, su corazón entró en un torbellino de instinto y valentía. Abandonó su carrito, corrió hacia él entre la incredulidad de sus compañeros, y al llegar a su lado, su mente se nubló. ¿Qué hacía una limpiadora como ella en un momento así, ayudando a un joven que tenía el mundo a sus pies? Con manos temblorosas, logró estabilizarlo mientras los murmullos de preocupación la rodeaban. La conexión que surgió en ese instante fue mágica y desconcertante. Se olvidó de su lugar en el mundo, de su estatus. En ese momento solo existía Alejandro, los ojos asustados reflejando la presión de la vida perfecta que siempre había conocido. Aquella experiencia cambió la esencia misma de la rutina de Rosalía, le había hecho sentir, por primera vez, que tal vez su voz no estaba completamente ahogada. Días después, en sus pausas, comenzaron a hablar. Él hablaba de la presión enormemente pesada de cumplir con las expectativas de su padre, mientras que ella compartía sus sueños de arte, de cómo se perdía en la pintura al cerrar su puerta. La risa los unió en medio del caos de sus vidas. Sin embargo, las sombras de sus respectivas realidades acechaban, el amor comenzaba a florecer, pero también el miedo a lo que eso significaba. La diferencia social se cierne como una tormenta entre ellos, y la presión externa solo intensificaba su vínculo. Las familias desaprobaban, señalaban cada paso que daban. Rosalía sentía el peso del estigma que su ocupación le imponía. Su mente corría. ¿Podía realmente permitir que este amor prosperara, o solo estaba abriendo las puertas a más dolor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, un antiguo amigo de la familia de Rosalía apareció, trayendo consigo secretos que podrían cambiarlo todo. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba, ¿qué pasaría si descubrieran su linaje, si su historia se entrelazara con la de Alejandro de una manera que nunca esperó? Todo lo que había creído sobre su vida era un espejismo, y el amor que había encontrado podría caer en el abismo de las expectativas familiares. Se encontraba en un laberinto emocional, el futuro colgando de un hilo, preguntándose si el amor realmente merecía la pena. El tiempo se detuvo al mirar a Alejandro a los ojos, llenos de confusión y deseo, al borde de una decisión monumental. Se enfrentaba a una verdad reveladora que podría destruir todo lo que había construido, pero también podría ser la clave para liberarse de las cadenas que la mantenían atrapada en su realidad. ¿Sería capaz de arriesgar su sueño por un amor que desafiaba todas las probabilidades? El aturdimiento cerraba su pecho mientras, de nuevo, la pregunta resonaba en su mente: ¿realmente estaba dispuesta a luchar por esto? Las semanas transcurrieron cargadas de incertidumbre y emociones a flor de piel. Rosalía se sumergía cada día más en su trabajo, aunque su mente permanecía en una batalla constante entre su realidad y sus sueños. Las conversaciones con Alejandro se volvieron el rayo de sol en medio de las nubes grises de su rutina. Sin embargo, la presión de sus diferentes mundos se hacía cada vez más palpable, tensando el hilo que unía sus corazones. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas, encontró un catálogo de arte abandonado sobre una mesa. Al abrirlo, sus dedos se deslizaron sobre imágenes de obras que siempre había querido crear. Una chispa de determinación surgió en su interior. No podía permitir que sus sueños murieran en el silencio del desprecio ajeno. El arte era su voz, su herramienta de liberación.
Decidió que comenzaría a pintar nuevamente a pesar de la opaca cotidianidad que la rodeaba. El primer trazo en un lienzo nuevo fue liberador, un grito mudo que rompía las cadenas que la mantenían atada. Sin embargo, Rosalía no pudo evitar pensar en Alejandro. Él aspiraba a sueños diferentes y estaba atrapado en expectativas que la mayoría de los hombres de su entorno jamás tendrían que enfrentar. Se preguntaba si sus caminos podrían realmente cruzarse de nuevo, si su amor podría soportar el peso de sus respectivas historias. Una noche, mientras pintaba, su teléfono vibró. Era Alejandro invitándola a una exposición de arte que organizaba un amigo suyo. Sintió una mezcla de nervios y emoción. Era una oportunidad única, pero la inseguridad la envolvía. ¿Sería adecuada para un evento en el que las personas que se codeaban tendrían trayectorias y conexiones que ella jamás conocería? Sin embargo, una llama de coraje se avivó y decidió que asistiría. Era tiempo de hacer una declaración sobre su existencia. Cuando llegó a la galería, el bullicio de conversaciones sofisticadas la hizo sentirse pequeña. Los rostros frecuentemente admirados en revistas de moda y arte, estaban ahí, informando un mundo que parecía ajeno. Sin embargo, en la profundidad del evento, resplandecía la figura de Alejandro, un faro familiar en medio del océano de desconocidos. Al acercarse, sus miradas se encontraron, y un torrente de emociones recorrió la sala. «Estás aquí», le dijo él, sus ojos brillantes con un cóctel de orgullo y preocupación. «No pensé que vendrías». «Era importante para mí», respondió Rosalía, luchando por encontrar la seguridad en su voz. Pero al mismo tiempo la ansiedad surgió en su interior al notar a los otros asistentes observarla. Se preguntó si la desaprobación se manifestaría en sus miradas, y al momento sintió la fuerza de su condición. Trabajó en este lugar, en la sombra del lujo y el privilegio, y no podía dejar que eso la paralizara. Mientras la velada avanzaba, Rosalía se dio cuenta de que una parte de ella anhelaba una conexión más profunda no solo con Alejandro, sino también con su propio potencial. Empezó a interactuar con otros artistas, absorbiendo ideas e inspiración. Cada conversación la empoderaba un poco más, como un segundo aire que reforzaba su autoconfianza. Un misterioso artista se acercó a ella y le preguntó si había expuesto alguna vez su trabajo. En un primer momento el miedo casi la hizo retroceder, pero controlando su respiración, se preguntó, ¿qué sería perder si no lo intentaba? El don de la autoexpresión había estado latente demasiado tiempo, una energía creativa relegada al silencio. En ese instante, algo se activó dentro de ella. Comenzaba a comprender que su arte no solo era una válvula de escape, sino el camino hacia su auténtico yo. Mientras las palabras fluyeron de su boca, cada una reforzando su sentido de pertenencia en la esfera del arte, una voz interna la instó a preguntarse, ¿qué pasaría si esta exposición era solo el comienzo de una nueva vida? Una en la que Rosalía pudiese ser la protagonista de su propia historia. Sin embargo, cuando giró para compartir su nuevo sentido de propósito con Alejandro, lo encontró conversando alegremente con su madre. Las tensiones entre el amor y las expectativas dieron paso a un nuevo dilema. ¿Podría realmente equilibrar su vida a medida que sus caminos se separaban cada vez más? Las preguntas en su mente se acumularon, y al mirar a Alejandro, supo que el futuro que deseaba podría estar a punto de desmoronarse. La música de la gala sonaba de fondo, y Rosalía entendió que debía enfrentar la verdad que había estado evitando. Era hora de decidir si estaba dispuesta a desafiar su pasado para abrazar el futuro. En su corazón latía la respuesta, pero el miedo a lo desconocido seguía acechando. ¿Sería capaz de dar el paso, o dejaría que sus sueños se desvanecieran como el eco de su propia voz? La emoción la atravesaba, y con cada latido, comprendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión y las consecuencias que podría acarrear, la llevaría a un lugar donde ya no habría marcha atrás. ¿Se atrevería a despegar, o se quedaría atada a la imagen de lo que podría haber sido? La indecisión de Rosalía se cernía como una nube oscura sobre sus pensamientos mientras avanzaba a través de la gala. Miradas curiosas se posaban sobre ella, y el murmullo de las conversaciones la envolvía, pero lo que más la asfixiaba era la percepción interna de su propio valor. Cada paso hacia Alejandro se sentía como una prueba más de su habilidad para hacer frente a las expectativas que ella misma había definido. Sabía que estar allí en medio de los grandes artistas era una manifestación de su determinación. Sin embargo, el sentimiento de inadecuación permanecía en un rincón de su mente. Se encontró recordando el momento en que su madre le hablaba sobre lo importante que era perseguir sus sueños. No dejes que el miedo a lo desconocido te paralice, solía decirle, y ahora, en la gala,
esa lección resonaba con fuerza. Era un eco que, a pesar de su propia inseguridad, le instaba a tomar el control de su narrativa. La conversación con el misterioso artista había desbloqueado algo más que palabras en su interior. Se dio cuenta de que había estado buscando la validación externa, cuando en realidad lo que necesitaba estaba dentro de ella, la confianza en su talento. Sin embargo, incorporarse al mundo del arte sería un desafío. La disyuntiva entre seguir su pasión o conformarse con una vida cómoda pero vacía se tornaba cada vez más inquietante. Desde un rincón de la sala, observó a Alejandro y su madre, envueltos en risas y anécdotas compartidas. La imagen le causó un puñado de celos y tristeza. En sus corazones existía un entendimiento y una conexión que ella anhelaba, pero que sentía le era negada por sus propios temores. Mientras su amor por Alejandro crecía, ella también se vinculaba con el arte, lo que comenzaba a gestar un peligroso dilema. ¿Cómo podía permitir que su amor floreciera si no se sentía completa en su propia vida? Decidió acercarse. El camino hacia él se sentía a la vez aterrador y liberador. Sin embargo, justo antes de llegar, un pequeño grupo de artistas comenzó a hablar acerca de sus obras y proyectos. Cada expresión de su pasión desnudaba la falta de acción en Rosalía, y como un rayo de luz, se avivó en su interior la necesidad de construir su propia narrativa. Instintivamente sus pasos se detuvieron y se unió a la conversación. Lo que comenzó como un intercambio casual se transformó en algo más profundo. Hablaba de sus pinturas, de las historias que querían ser contadas. Cada comentario de ellos era un ladrillo que edificaba su autoestima, una oportunidad para declarar su pertenencia a un mundo que hasta hacía poco le parecía reservado. El arte no era solo su voz, era la manifestación de su identidad. No obstante, a medida que se adentraba en este nuevo espacio de autodescubrimiento, la angustia por sus sentimientos hacia Alejandro se intensificaba. Las risas que compartía con otros la hacían cuestionar si podría equilibrar ambas pasiones en su vida. ¿Podría avanzar hacia sus sueños sin perder el amor que su corazón guardaba celosamente? Mientras su corazón vibraba en un zigzagueante tira y afloja, la posibilidad de una vida compartida con él se tornaba cada vez más incierta. Finalmente, al decidir que iba a hablar con Alejandro, el aire parecía espeso a su alrededor. Pero en ese mismo instante un grito de emoción resonó en la galería. Un pintor conocido por su controversia estaba a punto de presentar una obra que prometía ser el punto culminante de la noche. Rosalía sintió que era el momento perfecto para acceder a la atención del mundo del arte, pero al mismo tiempo, la expectativa de Alejandro se cernía sobre ella con el peso de un destino incierto. Mientras los aplausos se filtraban por el ambiente, Rosalía entendió que debía ser valiente, o las oportunidades podrían esfumarse como el polvo de los sueños. En sus manos se ocultaba el poder de elegir, aferrarse a la seguridad o abrirse a lo desconocido. La decisión se presentaba como un laberinto y Rosalía supo que no podía eludir la pregunta, ¿era posible que su verdadero viaje apenas comenzara? Mientras un hormigueo de anticipación la invadía, se encontró frente a un nuevo dilema. Había llegado el momento de tomar una decisión que podría tanto propulsarla hacia el éxito como sumirla en la ruina emocional. La expectación en su pecho se intensificó, y el destino de su amor dependía de un solo paso. ¿Se atrevería a arriesgar todo por el futuro desconocido que se desplegaba ante ella? El ecosistema de la gala se transformó por completo cuando el pintor irrumpió en el escenario. Su presencia emitía una energía casi eléctrica. Rosalía observaba desde su lugar, casi hipnotizada, mientras el artista comenzaba a desvelar su obra maestra, un lienzo explosivo que parecía desafiar las convenciones, justo como ella deseaba hacer con su arte. Era un acto de valentía que le paralizaba y concomitantemente la impulsaba. Sentía cada pigmento como una representación de sus propias luchas internas. Aunque estaba rodeada de talento, la inseguridad continuaba como un eco insistente en su mente. Las palabras de su madre se repetían, recordándole que la incomodidad era una señal de crecimiento. Cada repetición se estableció como un mantra que la empujaba a confrontar su falta de confianza. Atraída por la idea de salir de su zona de confort, una chispa se encendió en ella. ¿Acaso su propia obra no merecía el mismo reconocimiento? La presentación culminó en un estallido de aplausos que resonaban en el recinto. Rosalía sintió que algo dentro de ella había despertado. Es el momento, pensó. Si bien Alejandro ocupaba un lugar en su corazón, su amor por el arte comenzaba a arrebatarle el protagonismo a ese deseo no correspondido. La complementación de sus pasiones se tornaba crucial.
A lo largo de los años, había utilizado su talento para enmascarar sus inseguridades, pero ahora se daba cuenta de que su voz requería ser escuchada, no solo en un susurro, sino con firmeza y claridad. Se sintió inmersa en una travesía de autodescubrimiento cuando un grupo de artistas se acercó al pintor, en busca de diálogo. Impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, se unió a ellos. Las conversaciones se entrelazaron entre discusiones sobre técnicas y conceptos, cada comentario despertaba su creatividad. Fue ahí cuando un observador que había estado presente en las primeras gestas de su carrera se acercó y le dijo: ¿Tú también eres artista? Tu mirada es intensa. Tienes una historia que contar. Su corazón dio un salto con un nerviosismo palpable, tomó la iniciativa de presentar una pequeña muestra de su trabajo. Sintiéndose vulnerable pero empoderada por el calor del momento y la validación ajena, Rosalía se vio al borde de dar un paso en falso, pero la necesidad de expresarse la llevó a compartir sus ideas sobre el arte y la emoción. Este acto que había temido durante tanto tiempo se convirtió en la declaración de su grandeza interna. Mientras sus palabras fluyeron, sintió por primera vez cómo sus ideas resonaban en los oyentes, su voz resonando con convicción. Estaba dibujando puentes entre sus sentimientos por Alejandro y su amor por el arte, descubriendo un camino que hasta entonces había estado cerrada a la exploración. Era posible que esos dos mundos pudieran coexistir en armonía. Entonces, al final de su apasionada exposición, se encontró con la mirada de Alejandro. Estaba a unos pies de ella, su expresión era de fascinación, pero también de una profunda confusión. Esa conexión visual detonó un recorrido de emociones en Rosalía. Por un instante se preguntó si podría abrirse y compartir no solo su arte, sino también sus sentimientos hacia él. Sin embargo, un nuevo dilema acechaba. Era consciente de que la vulnerabilidad podría ser una espada de doble filo. ¿Podía realmente confiar en Alejandro con la verdad de su corazón mientras expandía las alas de su carrera artística? ¿Sería capaz de soportar la carga de un amor sin condiciones mientras exploraba su propia historia? En ese momento decisivo, sintió que el aire faltaba en sus pulmones. Las decisiones que había eludido se volvían ineludibles. La narrativa de su vida estaba a punto de desplegarse, y la próxima elección podría llevarla hacia la plenitud, o la añoranza. Reuniendo su valentía, comprendió que el verdadero viaje hacia su identidad como artista apenas comenzaba. A medida que mediaba entre sus ansias y temores, un murmullo se levantó en la sala tras el acto final del pintor, una señal de que su propio momento estaba próximo. Pero mientras el aplauso retumbaba, una nueva revelación sobre sus necesidades personales cruzó su mente. Sería capaz de definir lo que realmente esperaba, no solo de la gala, sino de su vida misma. Una brisa helada impregnó el aire a su alrededor y, en un instante, se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. ¿Se permitiría descubrir la chispa que podía encender su carrera y su corazón simultáneamente? La respuesta dependía de un solo paso hacia adelante, un paso que podría desatar tanto el verdadero poder de su arte como el potencial de un amor genuino. A medida que la última onda de aplausos se desvanecía, Rosalía sintió un torrente de emociones en su interior. La presión de ojos curiosos, las expectativas no pronunciadas, y el eco reverberante de su propia voz todavía resonaban en su mente. Se dio cuenta de que había surcado un océano de incertidumbre, y aunque había logrado saltar a la superficie, aún existía un vasto mundo por explorar. Con el impulso de la adulación reciente, se sintió impulsada a buscar su próxima oportunidad. La idea que antes parecía una fantasía ahora se delineaba frente a ella, una serie de exposiciones donde podría mostrar su evolución artística. Con cada rincón de su mente lleno de ambición, decidió que la primera de este camino sería una colección que conectara su realidad personal con sus experiencias artísticas. Quería retratar la lucha que había sentido en su corazón, cada trazo debía contar una historia, no solo en color, sino en emoción. Sin embargo, su determinación no venía sin dudas. La figura de Alejandro seguía interponiéndose entre sus aspiraciones y su corazón. Había una línea delgada entre sus sentimientos por él y la necesidad de evitar que estos interfiriesen en su carrera. Desenterrar la verdad de su propio deseo amoroso se convertía en un dilema complejo, un laberinto donde cada giro podía llevarla a un callejón sin salida. Caminando hacia casa, se preguntó si podría canalizar sus emociones no resueltas en la obra que planeaba crear. ¿Sería capaz de plasmar su conexión con Alejandro sin perder de vista su propio crecimiento como artista? Mientras sus pasos resonaban en el pavimento, se dio cuenta de que la pintura podía ser su refugio,
Un lugar donde sus vulnerabilidades se transformarían en fuerza. Al llegar a su estudio, tomó un respiro profundo. El espacio, alguna vez reducido y abrumador, ahora parecía abrirse como un vasto horizonte. El lienzo en blanco le miraba con promesas de autodescubrimiento. No había tiempo que perder, el deseo de crear la arrastraba a la acción. Con cada golpe de pincel, liberaba no solo pigmento y trazo, sino también sentimientos reprimidos. A medida que la obra avanzaba, el proceso reveló algo inesperado: su creatividad podría funcionar como una ventana no solo hacia su alma, sino también hacia el corazón de Alejandro. No lo vio como un obstáculo, sino como una posibilidad. El arte podía convertirse en un puente que uniera sus mundos. Sin embargo, con cada color que elegía, sentía la presión de los sentimientos incompletos. Sabía que lo que estaba construyendo iba más allá de la estética, era su verdad en forma visual. Días pasaron, llenos de horas modelando y una creciente ansiedad sobre su inminente exposición. Dilataba el momento de hablar con Alejandro, pero el recuerdo de su mirada, aún impregnada de fascinación y confusión, la seguía como un rastro de fuego que la mantenía alerta. La presión de elegir sus palabras con cuidado crecía. Se preguntaba si su sinceridad podría provocar nuevas complicaciones. Finalmente el día de la exposición llegó. El nerviosismo se tornó palpable, un latido sincronizado con la palpitante música del evento. Rosalía observó a los asistentes, cada uno se convertía en un reflejo de sus propios miedos y esperanzas. Cuando Alejandro apareció entre la multitud, se sintió a la vez emocionada y aterrorizada. Sabía que el encuentro podría desencadenar algo profundo, pero sería esa la chispa que encendería su arte, su vida y el amor que latía en su interior. El instante de confrontación se acercaba, y con él, la necesidad de elegir entre la vulnerabilidad y el resguardo. Su corazón latía al compás de su respiración, reconociendo que tal vez, el amor y el arte podrían coexistir después de todo. Pero una voz interna la cuestionaba: ¿y si esas verdades serían de forma irrevocable? Mientras los visitantes admiraban sus obras, una obra en particular atrajo la mirada de Alejandro. Los ojos de Rosalía se mantuvieron fijos en él, y en ese momento, supo que no había vuelta atrás. El desenlace de esa conversación podría transformar su carrera y su relación, pero también podría arruinar su paz. ¿Se atrevería a abrir su corazón y a actuar conforme a su profundo deseo, cuestionando todo lo que conocía hasta el momento? La gravedad del momento era inminente y Rosalía comprendió que el arte, al igual que el amor, es una danza cuya coreografía no siempre se ensaya. El instante perfecto estaba por llegar, y el futuro se cocía en la fragua de decisiones que, una vez tomadas, no podrían deshacerse. El aire en la sala de exposiciones estaba cargado de una tensión palpable. Rosalía no podía apartar su mirada del lienzo que había creado, titulado Raíces del Corazón. Era un trabajo que no solo hablaba de su propio dolor y deseo, sino que en su esencia, reflejaba la conexión que había sentido con Alejandro. Cada pincelada, color y trazo contenía una parte de ella, un grito silencioso de lo que ansiaba expresar. Sin embargo, la atención de la multitud se sentía como una espada de doble filo. La validación que había recibido también traía consigo un miedo abrumador. Mientras un grupo admiraba su obra, la voz de su interior se hacía más fuerte. ¿Era suficiente el éxito artístico si su vida personal seguía en el caos? La urgencia de enfrentar sus sentimientos hacia Alejandro se intensificaba. Sabía que cada instante que pasaba sin compartir su corazón era otro instante en el que el potencial de su arte se desvanecía también. Si el amor era igual de potente que su creatividad, podía transformarse en un catalizador que ampliara su vulnerabilidad, y quizás, abriría puertas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Decidida a no dejar que la oportunidad se desvaneciera, se acercó a Alejandro. Cada paso que daba hacia él era un acto de valentía, construcción sobre la incertidumbre. Sus manos temblaban ligeramente, pero su respiración se mantenía firme. Sabía que el momento había llegado. La mirada de él, intensa y curiosa, impactó su corazón como una corriente eléctrica. Se dio cuenta de que la conexión mantenida a través de su arte era más poderosa de lo que había imaginado. ¿Te gusta la pintura?, preguntó, rompiendo el silencio entre ellos. A medida que las palabras salían de su boca, se sentía como si estuviera arrojando toda la carga emocional de su ser en esa simple pregunta. Alejandro asintió lentamente, sus ojos recorriendo el lienzo con una mezcla de fascinación y pundonor. Está llena de emociones. Es un espejo de lo que sientes, respondió él con una sinceridad que la sorprendió. Sus palabras despejaron parte del caos en su mente,
pero también la sumieron en una nueva lucha interna. ¿Quería seguir explorando esa vulnerabilidad mutua o resguardarse, manteniendo la distancia? El instante crucial fue interrumpido cuando un grupo de personas se acercó a admirar la obra. Rosalía sintió que de nuevo las emociones se escondían bajo un manto de enmascaramiento. La oportunidad que se le presentaba era frágil, necesitaba encontrar una forma de fuera ese impulso hacia la conexión antes de que se desvaneciera como el eco de los aplausos. Optó por hablar de su proceso creativo, de cómo el lienzo había capturado no solo su dolor, sino también su deseo de cambiar. La lucha que ves aquí es mía, pero creo que todos llevamos algo dentro que nos pesa, expresó. Alejandro se detuvo a observarla detenidamente y en su mirada, Rosalía descubrió la curiosidad y un anhelo que la empujaron aún más al borde de la revelación. Sin embargo, una sombra atravesó su mente. Si se abría completamente, si le contaba la verdad no solo sobre su arte, sino sobre sus emociones, ¿podría perderse en el desbordamiento de su propia vulnerabilidad? La decisión de hablar abiertamente la llenó de inquietud, y se preguntó si Alejandro realmente querría conocerla más allá del lienzo. Mientras la conversación continuaba, el espacio entre ellos se tornaba cada vez más eléctrico, como si el arte estuviera a punto de fusionarse con la realidad de su vida. Rosalía entendió que no podía seguir postergando la decisión que transformaría su carrera y su vida en un solo estallido de coraje. En ese momento el arte se convirtió en una chispa que podía encender algo mucho más grande. Sintiendo el peso de su verdad lámpara a su lado, Rosalía se preparó para dar el salto, aunque el abismo del miedo la acechaba. Ella había descubierto algo valioso en su proceso. Para poder ser verdaderamente libre como artista, debía vulnerarse en su vida personal. La imagen de Alejandro y la promesa de lo que podrían ser la impulsaron hacia adelante. Finalmente las palabras comenzaron a fluir. Hay algo que necesito contarte. La intensidad del momento era inmensa, y mientras ella hablaba, el futuro se presentaba lleno de posibilidades. ¿Sería este el inicio de lo que había soñado, o la fórmula para su propia ruina? La respuesta estaba al alcance de su mano, esperando a ser revelada, en la intersección del arte y el amor. El sonido de su voz resonó en el aire como un eco distante, envolviendo a Rosalía en una nube de inseguridad. Nunca antes había compartido tanto de sí misma, las emociones parecían brotar de sus labios, tan auténticas y crudas como los colores de su lienzo. Pero había algo más en juego, algo que iba más allá de una simple conversación. Se estaba exponiendo a más que solo sus sentimientos, se estaba poniendo a prueba a sí misma, ese lado de su carácter que había mantenido bajo llave. Necesito contarte sobre mi viaje, sobre lo que me llevó a pintar raíces del corazón, y quizás también sobre lo que siento por ti. Necesitaba que cada palabra, cada matiz, reflejase la intensidad de su lucha interna. En ese instante la idea del rechazo se convirtió en una sombra al acecho. Alejandro la escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los de ella, pero la incertidumbre la invadía. ¿Sería capaz de manejar la verdad que había estado guardando con tanto celo? ¿Qué pasaría si al abrirse, no solo se revelaba a sí misma, sino también al abismo de su vulnerabilidad? Mientras su mente luchaba con estas preguntas, el diálogo continuaba fluyendo entre ellos. Hablaba sobre su infancia, su pasión por el arte y cómo cada pieza era un fragmento de su alma. Hacer esto era liberador, pero también aterrador, porque cada confesión requería más de ella. Cuando pinto, desafío mis miedos. Pero me doy cuenta de que con cada trazo, hay una parte de mí que aún tiene miedo a ser vista, a ser realmente conocida. La pausa que siguió a sus palabras apenas duró un segundo, pero en ella la presión se sentía monumental. Sabía que había cruzado una línea. Alejandro la miró con una mezcla de asombro y comprensión. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso que hubiera resonado en la sala de exposiciones. ¿Qué se sentía al ser visto de esa manera? La conexión entre ellos vibraba y sin embargo, la duda persistía dentro de Rosalía. Su mirada buscó los ojos de Alejandro. Buscando señales de aceptación, de retroalimentación, deseando que el eco de su voz no solo resonara en un vacío. Pero cómo abrirse a alguien sin desmoronarse. Recapituló lo que había aprendido en su carrera artística, la autenticidad era la clave. Si quería ser libre, debía rendirse al vulnerarse. Al pasar por todo esto he decidido que quiero seguir mi corazón, no solo en el arte sino también en mi vida. Su voz se cortó al acercarse al núcleo de la verdad. La voz que antes estaba llena de coraje ahora temía ser aplastada por la gravedad de su declaración. ¿Y si me haces daño?, se preguntó en su interior,
aunque las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La idea de perder a Alejandro era intolerable. La balanza de su vida pesaba cada vez más hacia un lado, y el deseo de regalarle su verdad chocaba con el miedo de que esa verdad fuera rechazada, a medida que una nueva ola de determinación fluía en ella. Comprendió que el camino para ser una artista integral dependía de esta revelación. No solo su carrera, sino también su felicidad, dependía de poder conectarse de manera auténtica y honesta con otros. De repente, en medio de su confusión, se sintió como si estuviera dando un gran paso hacia una nueva dimensión de su vida. Era un salto hacia lo desconocido, pero cada fibra de su ser anhelaba hacerlo. Te admiro, comenzó finalmente. No solo por tu talento, sino por cómo me haces sentir. Me inspiras a ser fuerte. Quiero ser más valiente contigo. Las palabras fluyeron en un torrente llenas de sinceridad y emoción. En ese instante el aire enrarecido de la sala parecía encaminarse a un clímax diferente, el silencio se tornó denso y cada persona a su alrededor se desvaneció, como si todo el ruido del mundo se hubiera silenciado para dar espacio a su revelación. Alejandro, aún con la mirada fija en ella, hizo una pausa. Sus labios se movieron, pero las palabras no llegaron. Rosalía contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza. ¿Habría ella entreabierto la puerta a un amor que temía pero que tanto anhelaba? La incertidumbre pendía en el aire, como un hilo frágil que en cualquier momento podría romperse. ¿Rosalía? La voz de Alejandro era suave como un susurro que buscaba claridad. En ese instante el futuro de ambos pendía en la balanza. Había palpado la vulnerabilidad, pero ahora debía enfrentar la respuesta que determinaría el camino de ambos. ¿Harían juntos frente a sus temores, o sería el principio de una despedida? La respuesta, en ese preciso momento, podía cambiarlo todo. El silencio se extendió entre ellos, como un abismo que parecía devorar las palabras que aún no habían sido dichas. La mente de Rosalía giraba a 1000 por hora. Se sentía como si hubiera lanzado su corazón al aire, esperando que no cayera al suelo en 1000 pedazos. La vulnerabilidad que había decidido abrazar le había otorgado una transparencia inesperada, y la inminente respuesta de Alejandro se tornaba cada vez más crucial. Se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Podría ser que su confesión lo había atraído o, por el contrario, lo había empujado lejos? Para Rosalía, ese momento era más que una simple declaración. Era un testimonio del trabajo interno que había realizado durante años, un viaje de autodescubrimiento que había empezado desde las primeras veces que tomó un pincel y plasmó su mundo en el lienzo. Con cada exposición a sí misma, se despojaba de una capa de inseguridad, un proceso que había comenzado con su arte, pero que iba más allá. Había aprendido que la autenticidad en su trabajo se reflejaba también en su vida personal. Esta era una lección que había absorbido de sus contemporáneos, quienes a menudo expresaban sus demonios internos a través de sus creaciones. Rosalía no podía ignorar que al abrirse a Alejandro, también estaba invitando a la posibilidad de ser amada por quien realmente era. El rostro de Alejandro mostraba una mezcla de sorpresa y contemplación. Él luchaba con su propia incapacidad para expresar lo que sentía en ese momento. Él no solo era el interés romántico, sino también una fuente de inspiración personal para ella. Su arte había florecido en su presencia, y la idea de perder esa conexión la llenaba de una desesperación palpable. Sé que es insensato, comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Alejandro la miraba y en su mirada, ella buscaba respuestas. ¿La vería como alguien digna de amor o como una simple artista inquieta? Eso dependía de lo que dijera a continuación. Mientras tanto, cada pulso de su corazón resonaba como un tambor. La presión de la revelación la empujaba de una forma que nunca había anticipado. Se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional, un paso más y lo desconocido la esperaba. ¿Era realmente capaz de soportar una auténtica conexión, o su miedo la arrastraría de regreso a la zona de confort? Se tomó un momento para respirar hondo, y, en un inesperado giro de resolución, decidió reafirmar su compromiso no solo con Alejandro, sino también consigo misma. No estoy aquí para pedirte nada, habló con firmeza, recuperando el control de su voz. Solo quiero ser honesta acerca de lo que siento. No estoy aquí para forzarte a darme una respuesta. Más bien, quiero que sepas quién soy realmente. He pasado tanto tiempo en mi mundo, temiendo ser vista. Pero tú tienes la habilidad de ver más allá de las convenciones,
la intersección entre su vida personal y profesional se hacía cada vez más clara. Fue en aquella sala, entre el arte y la intimidad, donde Rosalía encontró su voz auténtica, y en ese proceso, descubrió una fuerza que aún no había reconocido. Estaba decidida a dejar atrás el miedo que la había mantenido a la sombra, y la convivencia de la inseguridad y el deseo. Mientras la mirada de Alejandro se fijaba en ella, una chispa de entendimiento pareció cruzar entre ambos. Era posible que él también enfrentara sus propios miedos. En sus ojos Rosalía vio una mezcla de curiosidad y anhelo. El peso de su silencio podría ser, tal vez, el inicio de una conversación que cambiaría su trayectoria conjunta. El mundo exterior volvió a cobrar vida, pero en su burbuja creativa, los ruidos se desvanecieron. A pesar de la incertidumbre que aún flotaba entre ellos, Rosalía sintió que, de alguna manera, había cambiado el curso de su historia. Juntos podemos enfrentar lo que venga, se oyó decir en voz alta, casi como una promesa hecha a ella misma. Tal vez, solo tal vez, había logrado desafiar no solo su propio miedo sino también el de Alejandro. El momento se tornó un nuevo umbral, anticipando un próximo paso que aún debía ser tomado. Pero, ¿serás capaz de hacerme frente con tu verdad?, se preguntó mientras la tensión aumentaba, intrigada por lo que podría significar. La posibilidad de un nuevo amanecer se vislumbraba ante ella, llena de promesas y desafíos por enfrentar. Rosalía sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué nuevos caminos se abrirían a medida que se comprometieran a enfrentar juntos sus grandes miedos? El aire en el taller se tornó denso, cargado de expectativas. Rosalía, con el pulso acelerado y los pensamientos desbordando su mente, se preguntaba si había dejado claro el mensaje que quería transmitir, su deseo por una conexión auténtica, no solo a nivel romántico sino también en lo artístico. Mientras miraba a Alejandro, el desasosiego crecía. Era el momento de la verdad, no solo en su relación, sino en su vida profesional. Desde su primer trazo en el lienzo, luchó contra la idea de que su arte no era suficiente. Sin embargo, ahí estaba, en ese preciso instante, preparando el escenario para una revelación que podría cambiar todo. Su compromiso personal con la honestidad la instaba a pensar que su arte, su vida y sus relaciones debían estar en perfecta armonía. Decidió que no iba a esperar a que Alejandro hablara primero. La inseguridad de la posible respuesta la inquietaba, pero esa inseguridad también se había convertido en una paleta vibrante de colores, que reflejaba su crecimiento. Con cada nueva obra, había aprendido a escuchar su voz interna, a darle forma y lugar. ¿Qué más podía perder al abrir su corazón? Te he admirado no solo como artista, sino como persona, comenzó, su voz temblando ligeramente. Tu forma de ver el mundo me ha inspirado a ser mejor, a mirar más allá de mi realidad. Cada palabra se sentía como un paso firme hacia un nuevo horizonte, la liberación de los preconceptos con los que había crecido. Mientras se expresaba, un pequeño destello en la mirada de Alejandro fue suficiente para que Rosalía continuara. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada. Ella deseaba que su autenticidad fuera también un impulso para él. Sé que también llevas tus propias cargas, y sería injusto no reconocerlo. Era un intento de crear un espacio seguro para ambos, donde las palabras pudieran fluir sin temor a ser juzgadas. Internamente contemplaba su trayectoria. No solo había enfrentado su inseguridad en su vida personal, sino que también habían existido desafíos en su carrera artística. Había luchado para que su voz se escuchara en un mundo donde muchos la ignoraban, y hoy, en esta intimidad compartida, sentía que el riesgo merecía la pena. La idea de ser vista, de ser verdaderamente comprendida, empezaba a carburar. De repente, recordó la crítica que había atesorado durante su última exhibición. Un comentario, por más insignificante que parezca, había servido de catalizador. Decía que su arte era poco convencional, por no seguir las tendencias establecidas. En lugar de desanimarse, ella tomó esa crítica como un faro que la guiaría a explorar aún más su propia autenticidad. A veces siento que mi arte no es suficiente, confesó, sintiendo una extraña complicidad en el aire. Pero decidí dejar de lado esas dudas y mostrar la verdadera Rosalía, esa que teme pero que se atreve a dar un paso. En ese instante la conexión entre ambos se intensificó, como si compartieran un pacto tácito de enfrentar sus demonios juntos. Sin embargo, la balanza de la vulnerabilidad seguía oscilando. La respuesta de Alejandro podía transformarlo todo, y mientras ella hablaba, sentía que el futuro estaba entretejiéndose con los hilos de su confesión. ¿Cómo respondería él a la apertura que le había brindado? Entonces la pregunta se instaló en su mente como un eco persistente.
¿qué pasará si nos atrevemos a mostrarnos en nuestra totalidad? Mientras esas palabras reverberaban, notó que Alejandro mantenía su mirada fija en ella, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Su determinación la empujó a enfrentar la siguiente ola de inseguridades. Si ambos somos capaces de caminar en la luz, ¿qué significado puede tener la oscuridad que dejamos atrás? Eso podría ser el umbral a un renacer personal y profesional que aún no se había conceptualizado. Como si presintiera el juego de fuerzas en el espacio que compartían, Rosalía sintió un leve retumbar en su interior. La espera podía resultar tortuosa, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Este momento no solo definiría su relación, sino también la trayectoria que estaba destinada a seguir en su arte. Con un último vistazo a Alejandro, sus ojos reflejaron su anhelo por conocer el resultado de este intercambio de verdad. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia vulnerabilidad? La inquietud se apoderó del ambiente mientras se cuestionaba, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y así la conversación se encontraba en un punto decisivo, esperando a que ambas almas revelaran sus verdades. El brillo suave de las luces en la galería iluminaba el rostro de Rosalía mientras respiraba profundo, sintiendo el peso de las expectativas y sus deseos. El eco de su confesión aún resonaba en su mente, pero ahora el momento había llegado. Se enfrentaba a la posibilidad de liberarse por completo o de quedar atrapada en el laberinto de sus inseguridades. Había revelado su corazón, y ahora, los ojos de Alejandro brillaban con un atisbo de comprensión. Rosalía, comenzó Alejandro, su voz profunda y serena. Tu arte es un reflejo de tus luchas y anhelos. He visto cómo has crecido. Sus palabras eran como un bálsamo, suavizando las aristas de la ansiedad que había mantenido en su pecho. Pero también debo ser honesto contigo, he estado atrapado en mis propias expectativas y cargas familiares. Su apertura resonó en la sala, creando un puente no solo entre ellos, sino también entre sus mundos paralelos. Rosalía sintió una mezcla de alivio y emoción. Su sinceridad había creado un espacio donde ambos podían compartir la carga de ser quienes eran realmente. La soledad que había acompañado a su amor comenzó a desvanecerse. No quiero que nuestras diferencias marquen nuestro destino. Podríamos construir algo hermoso juntos, dijo, la vulnerabilidad en su voz resonando con cada palabra. Con cada momento que pasaban juntos, la tensión entre sus corazones se transformaba en una sutil conexión, un hilo dorado que unía sus aspiraciones. Rosalía comenzó a ver a Alejandro no solo como el hijo del millonario, sino como un ser humano que también cargaba sus propias penas. Quizás sea hora de desafiar esas expectativas, propuso. No solo en el arte sino también en nuestro vínculo. La conexión que habían formado en esos momentos de intimidad y honestidad le dio el coraje para avanzar. He decidido que quiero ser vista, no solo como una artista, sino como la mujer que soy. Sus palabras, llenas de determinación, establecieron un nuevo rumbo. Y creo que debemos permitirnos vivir sin el peso de lo que la sociedad espera de nosotros. Alejandro asintió, sus ojos reflejando admiración. Tienes razón. Siempre he sentido que el amor debería ser libre de condiciones, pero nunca supe cómo romper las cadenas que me impusieron. La verdad de su vida resplandecía a través de sus ojos, iluminando el camino hacia un futuro que ambos anhelaban. Era el momento de hacer una declaración. La exposición había sido un éxito rotundo, y ahora su arte podía resonar en cada rincón, al igual que sus sentimientos compartidos. Te invitaré a que seas parte de mi próximo proyecto, dijo Rosalía, una chispa de emoción en su voz. Quiero crear un espacio donde el arte y la vida se crucen, donde nuestras historias se entrelacen. El brillo en los ojos de Alejandro era la respuesta que ella estaba esperando, y mientras se la sintió, un nuevo camino se abría ante ellos. Juntos podrían desdibujar las líneas, reescribiendo su propia historia en el lienzo de la vida. Se dieron cuenta de que ambos estaban en un proceso de transformación, y que su viaje hacia la autenticidad era solo el comienzo. La galería, antaño un lugar lleno de inseguridades, se convirtió en un hogar donde la vulnerabilidad se celebraba. Rosalía había enfrentado sus miedos y al hacerlo, encontró la fuerza en su arte y la valía en su corazón. La conexión con Alejandro se volvió una hermosa sinfonía de dos almas dispuestas a amar sin límites, abrazando sus verdades y liberándose de las normas. Sus manos se entrelazaron, y un nuevo entendimiento brotó entre ellos, en el amor y el arte. No había que temer al fracaso, sino que había que atreverse a ser auténtico. Ahora, Rosalía podría finalmente vivir su sueño,
no solo como artista, sino como la mujer que se había atrevido a amar de verdad, mientras sus pasos los llevaban hacia un futuro juntos, la certeza de que habían conquistado sus miedos llenaba el aire. Era un nuevo amanecer, un renacer que prometía plenas oportunidades para ambos. Rosalía sonrió, sabiendo que había sido capaz de transformar su vida y sus sueños a través de un amor que la impulsaba a ser quien realmente era. Había conquistado el arte de amarse a sí misma y de encontrar su lugar en el mundo. Ahora, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les ofreciera. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones necesitados de inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final apasionante. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Juntos podemos hacer la diferencia.